Bienvenidos una vez más a nuestra lectura bíblica guiada. El día de hoy vamos a empezar con el libro de Éxodo. Satisfactoriamente hemos concluido ya el libro de Génesis. A lo largo de 4 semanas hemos podido lecturar y meditar en el libro de Génesis. Son 50 capítulos que hemos podido leer y al mismo tiempo hemos podido meditar en algunos versículos específicamente, hacer algunos comentarios, y si aún existieran dudas, preguntas acerca de Génesis, no duden en poder comentarlo, ¿no? Con la finalidad de poder ahondar en algunos pasajes que quizás son un poco difíciles de poder entender. El día de hoy vamos a ingresar a un nuevo libro que viene a ser el segundo libro de lo que llamamos este grupo el Pentateuco, también llamado la ley de Moisés, o conocido por los judíos como la Torá, ¿no? Cualquiera de estos nombres refieren a lo mismo, que son los 5 primeros libros que encontramos nosotros en nuestras Biblias, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el segundo libro que nosotros tenemos en nuestras Biblias en español es el Éxodo, el segundo libro. La palabra Éxodo proviene del griego y significa salida, ¿sí? Porque uno de los temas principales de este libro es justamente la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? El pueblo de Dios sale de Egipto. Por esa razón se toma como nombre Éxodo. Se puede considerar también a Éxodo como un libro central dentro del Antiguo Testamento, ya que para poder tener una mejor comprensión de los demás libros, incluso el Nuevo Testamento, para poder entender el sacrificio de Cristo, para poder entender muchas cosas acerca de nuestra salvación, deberíamos de conocer Éxodo, ¿no? Éxodo es un libro clave, es un libro importante, como toda la escritura, pero Éxodo es una parte medular para que nosotros podamos entender otras porciones de las escrituras, donde Dios va a establecer un pacto con una nación, con una comunidad. Dios establece su pacto con esta nación que Él ha escogido para que pueda esta nación servirle, adorarle y representarlo. Entonces Éxodo, ¿sí? Describe la esclavitud también, la opresión de los israelitas, la preparación también de Moisés y el llamado que Dios le hace a Moisés. Y como Dios, el Dios Todopoderoso, Jehová, como lo conocemos en español, o Yahvé, es Dios quien se va a enfrentar ante los dioses paganos que existían en aquella época. A veces nosotros cuando lecturamos estos libros podemos pensar rápidamente en los personajes y muchas veces nos detenemos en los personajes. Es más, a veces en las escuelas dominicales, cuando se enseña a los niños, a veces nos centramos en los personajes. Y hay que tener mucho cuidado con ello, porque la parte medular, la parte principal, no son los humanos. Es decir, no es Moisés en sí en quien debamos centrarnos o enfocarnos, que Moisés abrió el Mar Rojo, sino en que Dios es quien venció a los egipcios. Es Dios quien hizo batalla. Es Dios quien no ha perdido ninguna batalla. Es Dios quien ha obrado. Y es Dios, incluso en las plagas de Egipto, no es que hubo una casualidad, sino que vamos a ver nosotros cuando vayamos desarrollando este libro de Éxodo, ¿sí? Porque esto el día de hoy es una introducción básicamente a Éxodo. Cuando veamos las plagas de Egipto vamos a darnos cuenta que no es que se le ocurrió al Señor que el agua se convierte en sangre, se le ocurrió al Señor mandar esta u otra plaga. ¿Por qué esas plagas específicamente? ¿Por qué? Y nosotros lo vamos a entender aquí en Éxodo porque vamos a hablar un poquito del contexto. Y entrando un poco del contexto, encontramos que los egipcios adoraban a muchos dioses. O sea, no solamente tenían un dios, sino tenían varios dioses.
Y lo que vamos a encontrar en Éxodo es de que Dios, el Dios Todopoderoso, Yahvé, Jehová, como lo conocemos, va a enfrentarse y va a doblegar a los dioses egipcios. Los va a destruir a los dioses egipcios. Los va a reducir a nada a los dioses egipcios. El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, va a enfrentarse, va a hacer conflicto contra estos dioses. Y cada plaga va a atentar directamente contra un dios específico de los egipcios. Entonces, eso es lo que va a suceder. Y este éxodo israelita establece también a Israel como una nación y como pacto del Señor. También vamos a ver cómo esta nación se rebela contra Dios. ¿Sí? Es la nación escogida, es la nación que Dios ha elegido. Dios establece un pacto con ellos. Dios ha hecho un pacto con Abraham. Pero vamos a ver también cómo esta nación se rebela. Aún así, Dios en su infinita misericordia, Dios que es un guardador de pactos y un cumplidor de pactos, un cumplidor de promesas, Dios nada detiene sus propósitos perfectos y eternos que tiene. Por consiguiente, Dios cumple sus pactos, cumple sus promesas para con este pueblo. Entonces es interesante cómo vamos a ir desarrollando este libro de Éxodo. Sinceramente, pongamos mucha atención cuando vamos a ir desarrollando los pasajes. ¿Qué más podemos encontrar aquí en Éxodo? ¿No? Vamos a identificar ciertos atributos de Dios que en Éxodo se ven notablemente en todo su esplendor. ¿Sí? Vamos a ver al Dios omnisciente, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que no hay nada oculto para él. Vamos a ver al Dios omnipresente, que Dios está presente en todo lugar, ¿sí? En todo lugar, no hay lugar donde Dios no pueda estar. Él es omnipresente. Al Dios omnipotente o todopoderoso, que Él todo lo puede, que su poder es ilimitado, que no hay nada que pueda vencerlo, porque Él va a derrotar a todo aquel que se considere su enemigo, lo va a reducir a nada, porque Él es Dios. Este Dios personal, vamos a encontrar este Dios personal que habla y que obra directamente aquí en la historia y en la creación. Dios hablando, Él directamente. También encontramos que Dios planifica, promete y demuestra su fidelidad. Porque cuando veamos en Éxodo muchas cosas, nos vamos a decir, pero ¿cómo es de que Dios soportó tanto? Porque a veces cuando alguien lee Éxodo, muchas veces dice, wow, Dios, qué malo que hizo esto, qué malo, Dios que hizo lo otro. Y tratamos nosotros de tener más ética que Dios, más moral que Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros veamos aquí en Éxodo, por ejemplo, que Dios escoge a la tribu de Leví para que le pueda servir exclusivamente. Y de la tribu de Leví escoge a Aarón. Y de los descendientes de Aarón vendría el sacerdocio. Pero luego nos preguntamos, wow, ¿y cómo es que Aarón, mientras que Moisés está en el monte, Aarón está allí apoyando para que se haga el famoso becerro de oro? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso Dios no sabía que Aarón le podía fallar? Entonces, esta y muchas interrogantes nos vamos a responder cuando lecturemos este libro de Éxodo. También vamos a ver que Dios tiene el control de todo y que Él es el soberano sobre toda la historia. ¿Sí? En Éxodo se le presenta entonces como el Dios omnipotente, ya lo dije, omnisciente, omnipresente. También vamos a ver que Dios es santo y que en consecuencia de que Dios es santo, es un Dios celoso, y eso lo vamos a ver también aquí en Éxodo. ¿Sí? No tolera el pecado, Dios es intolerante al pecado, pero está decidido a poder tratar con el pecado del pueblo para poder redimirlo. ¿Sí? Para poder redimirlo, para poder apartarlo, este pueblo, y hacer un pueblo santo para Él, un pueblo apartado para Él. Vamos a ver cómo Dios liberta a este pueblo
y cómo Dios provee a este pueblo. Dios enviando maná del cielo para poder proveer a las necesidades de este pueblo. Entonces, esto y muchas cosas más vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Cuando inicia el libro de Éxodo vamos a ver que esta nación porque ya se estaba convirtiendo en una nación. Recordemos que Israel llegó a Egipto solamente, según Génesis, encontramos que llegaron solamente 70 personas. ¿Sí? 70 personas, la casa de Jacob, Israel. Sin embargo, ellos fueron tan bendecidos, ¿sí? Se multiplicaron abundantemente, pero fueron oprimidos también, ¿sí? Fueron oprimidos. Sin embargo, encontramos que Moisés va a ser una pieza clave aquí, ¿sí? Una pieza clave. Y de ser Moisés rescatado de las aguas, se va a convertir él en un salvador. Aquel que fue salvado se convertiría en el rescatador, en el salvador de ese pueblo. Y vamos a encontrar también el enfrentamiento de Dios contra Faraón y las deidades egipcias de aquel momento. Luego vamos a ver el establecimiento de la Pascua, ¿sí? Y el camino y la ruta del Éxodo que se da aquí en este libro. El viaje al Sinaí. Vamos a encontrar el pacto de Dios con Moisés, y aquí nos vamos a detener también en su momento para poder aclarar los asuntos del pacto con Moisés. Hasta ahora hemos visto la promesa que Dios hace, la promesa de la simiente en Génesis 3:15. También hemos visto el pacto noéico, que es el pacto que Dios establece con Noé, y ese pacto sigue vigente, recordémoslo. También hemos visto el pacto abrahámico, que tiene la señal de la circuncisión. Y aquí en este libro vamos a ver el pacto mosaico, el pacto que Dios hace con Moisés. Y vamos a ver ahí muchos aspectos. Por eso es clave el libro de Éxodo para poder entender el Nuevo Testamento y lo que sigue del Antiguo Testamento. Porque aquí vamos a ver ciertas cosas que quizás a veces no lo entendemos, ¿no? ¿Por qué Jesús se dice que es el Cordero? ¿Por qué? ¿Por qué se habla que Jesús se entregó como sacrificio? ¿Por qué? Y esto y muchas cosas más vamos a poder comprenderlo a lo largo de Éxodo, ya que aquí se va a establecer, Dios va a habitar con su pueblo, ¿sí? Se diseña también el tabernáculo, ¿sí? Este tabernáculo que también va a tener ciertas características tal cual como Dios lo ha ordenado. Dios establece e indica todos los parámetros para Dios ser adorado. Y ojo, el Dios que nosotros adoramos es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Por consiguiente, debemos entender de que Dios es inmutable. Por consiguiente, Dios no cambia. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo que estuvo con Moisés. Y es el mismo Dios que tengo yo y que tiene usted. Si es creyente y tiene a Dios como su Señor personal en su vida, entonces ese mismo Dios es el Dios del cual nosotros estamos hablando y es el mismo Dios que caminó con Moisés. No hay diferencia. Es el mismo Dios santo, es el mismo Dios poderoso, es el mismo Dios omnisciente, es el mismo Dios omnipresente, es el mismo Dios inmutable. Entonces eso debemos tenerlo claro, porque aquí Dios va a establecer también en Éxodo las indicaciones específicas para que Él pueda ser adorado. Mucha gente que a veces quiere adorar dice, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. Un momentito. Es que Dios no se le adora a la manera que el hombre quiere. Dios debe ser adorado como Dios lo ha establecido, que nosotros le adoremos. Por consiguiente, no es válido que adoremos a Dios como a nosotros se nos da la gana. No funciona así. No porque yo lo diga, sino que lo vamos a ver en el libro de Éxodo cuando vayamos viendo la adoración. Y ahí vamos a ver muchos principios, ¿no? Por ejemplo, más adelante cuando lleguemos
a Samuel, por ejemplo, a los libros de Samuel, encontraremos acontecimientos que hablan sobre el arca, que hablan sobre el arca del pacto y que hablan sobre los sacerdotes, pero no lo vamos a entender claramente si es que no comprendemos Éxodo. Esa es la razón por la cual Éxodo va a ser clave en todo lo que viene. Así como Génesis es clave, es importante, Éxodo también tiene su centralidad, su importancia para lo que viene. Eso es lo importante de poder leerlo de una forma ordenada, las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a encontrar las indicaciones para poder adorar a Dios, vamos a encontrar también la apostasía y vamos a encontrar también cómo Moisés intercede, ¿no? La intercesión de Moisés. Vamos a encontrar cómo Dios restablece su pacto para con Israel, y Dios, que es un cumplidor de pactos, finalmente vamos a ver su fidelidad para con este pueblo, que aunque ya Dios pudo haber cambiado de opinión, pero como dice la misma Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por consiguiente, Dios, y esa es la garantía que nosotros tenemos, porque si yo no tuviese garantía al leer el Éxodo, por ejemplo, al terminar Éxodo, debemos de salir nosotros con una tranquilidad, con una garantía de que Dios cumple sus promesas. Entonces cuando decimos, wow, yo creo en la vida eterna, yo creo que soy salvo por medio de Jesucristo. Si creemos eso, estamos confiados y estamos seguros. ¿Por qué razón? Porque creemos en Dios y vemos en su palabra que Él ha cumplido fielmente, hasta donde vamos leyendo, Él ha cumplido fielmente su palabra. Él no puede negar a su propia palabra. Esa es nuestra garantía. Entonces, como la palabra es su garantía, ¿cómo nosotros no hemos de conocer su palabra? Tenemos que conocer esa garantía. Y esa garantía nos va a dar seguridad. Esa palabra nos va a dar mayor fe. Nuestra fe va a crecer. Eso es lo que dice las mismas Escrituras. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas personas dicen, yo quiero tener fe, Señor, dame más fe, dame más fe, dame más fe. Pero no leen su palabra. Entonces, ¿cómo pretenden tener más fe si no leen su palabra? Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es importante, por ello, las Sagradas Escrituras, leerlas, conocerlas, para poder tener una buena adoración a Dios, conocer su fidelidad y también tener mayor seguridad en nuestra salvación, confiar en el Señor y de que Dios, así como ha establecido sus pactos, y nosotros obviamente no estamos dentro de este pacto, pero es importante conocer el antiguo pacto para poder tener idea de qué significa el nuevo pacto, que es con Jesucristo. Se establece el tabernáculo de reunión y esto va a marcar algo sin precedentes realmente. Dios va a habitar con este pueblo y por ello Dios pide esa santidad que Él merece a este pueblo que estaba con Él, que era su pueblo, que Él lo había escogido, porque Dios es un Dios santo. Entonces es importante que a través de Éxodo conozcamos al Dios santo y conozcamos todos los parámetros de oración que Dios ha establecido. Algunas cosas quedan como parte del antiguo pacto, pero hay otras de que son cuestiones generales que van a llegar hasta el día de hoy y que son aplicables. Y por eso hay que conocer un poquito acerca de este antiguo pacto. También puedo mencionar que este pacto que Dios va a establecer con el pueblo de Israel es un pacto condicional. Es decir, Dios va a establecer un pacto con Israel en una forma condicional. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, si me obedecieren, entonces vendrán estas bendiciones. Y si me desobedecen, entonces vendrán estas maldiciones. Es un pacto condicional, ¿sí? Muy distinto al pacto que nosotros vemos con Noé, por ejemplo. Cuando vemos nosotros el pacto con Noé, no hay una condición.
¿sí? El pacto se establece con Noé de que Dios no destruiría más a la humanidad a través de un diluvio. Por consiguiente, eso nosotros lo creemos. Y esto no es una condición, es decir, Dios no dice, bueno, si se portan bien, si me obedecen, si obedecen mi palabra, entonces yo no voy a enviar un diluvio. Pero si me desobedecen, yo sí podría enviar un diluvio. No. Ahí no hay un pacto condicional. ¿Sí? Por eso ese pacto continúa vigente hasta el día de hoy. Usted en algún momento puede ver el arco iris y recordará que esa es la señal del pacto que Dios hizo con Noé. Pero el pacto que el Señor hace con Moisés, como lo vamos a ver en Éxodo, es un pacto condicional, ¿sí? Entonces, mucha gente toma a veces pasajes de Éxodo pensando que eso aplica para el día de hoy. Y a veces erradamente tomamos textos de las promesas que Dios ha hecho al pueblo de Israel específicamente, de una forma condicional, que son parte del pacto condicional que Dios hace con Moisés, para utilizarlo a nuestro modo o a nuestro tiempo, lo cual es incorrecto, mucho de ello. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque eso se presta a ciertos abusos de las mismas escrituras y hay que tener mucho cuidado de caer en ello. Entonces, si bien es cierto, aquí en Éxodo vamos a encontrar que las bendiciones materiales van a abundar, no solamente en Éxodo, sino en los libros que vienen, pero Dios va a establecer ahí un pacto en el cual este pueblo tiene que ser obediente, ¿sí? Tiene que ser obediente y le van a sobrevenir la bendición de Dios. Y cada vez que el pueblo desobedece, va a haber ahí también un problema. Bien, entonces, esto a manera de introducción, y poco a poco vamos a ir viendo si algo quizás escapa en este momento de mi memoria. Ya estaremos comentándolo en los días siguientes, que ya vamos a estar tratando con Éxodo. Voy a dar lectura el día de hoy, el capítulo número 1 de Éxodo, y con esto vamos a aperturar nuestra lectura bíblica correspondiente al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel, que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá; Isaacar, Zabulón y Benjamín; Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos, aumentaron mucho, y se multiplicaron, y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente, y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá, y les dijo: Cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas,
y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Bien, en este primer capítulo, los primeros versículos nos recuerdan a lo que ya hemos leído nosotros en Génesis, ¿sí? Menciona a las tribus, a los hijos de Jacob. Nos recuerda que fueron 70, como ya lo había mencionado, eso nosotros lo leímos en Génesis, y Éxodo hace una recapitulación de esto. Menciona también que murió José. Y cuando murió José, como también lo hemos visto en Génesis, y todos sus hermanos, ¿sí? Aquí ya está muerto José, ya murieron sus hermanos, ya murió toda esa generación, pero los hijos de Israel fueron fecundos, se multiplicaron, ¿sí? Y esto es en señal al cumplimiento de lo que Dios había prometido a Abraham. Recordemos, aquí hay un cumplimiento de lo que Dios prometió a Abraham. Y esto vino la promesa con Isaac y con Jacob. Por consiguiente, aquí se estaba cumpliendo. Este pueblo era fecundo, este pueblo estaba multiplicándose, este pueblo se estaba haciendo cada vez más grande, porque Dios así lo había establecido. Y cuando Dios da su palabra, ya lo dije, se cumple. Esa es nuestra garantía. Y aquí se está cumpliendo la palabra que Dios había dado. Entonces, esto provocó temor en Egipto. Provocó temor en nuevo faraón, y este faraón pues no había conocido a José. Entonces esto causó que los egipcios tuvieran miedo, ya que la nación de los hebreos, como se les llamaba, ya que provienen o provenían de Eber, y por eso se les denomina los hebreos, estos hebreos se estaban multiplicando. Les ponían más cargas, les ponían trabajos forzados, los trataban con rigor. Pero ellos, cuanto más los oprimían, dice el versículo 2, escúchelo bien, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a tener temor. ¡Wow! Se multiplicaron, se extendieron. La opresión provocó que ellos sigan multiplicándose, sigan extendiéndose. Eso sucedió con los israelitas. Los egipcios, dice, les amargaron la vida, los obligaban a hacer trabajos duros. Pero llega el punto de que, como veía pues Faraón de que seguía multiplicando, Faraón habla con dos parteras. Específicamente aquí se menciona dos parteras. No creemos de que hayan sido solamente dos parteras, porque imagínense, era un pueblo tan multitudinario que es imposible que solamente dos parteras atiendan a tanto pueblo, ¿no? Pero sin embargo, es probable que estas hayan sido tal vez las jefas, ¿no?, de otro grupo de parteras. Probablemente, no lo sabemos. Pero aquí se menciona con nombre propio a dos personas específicamente: Cifra y Púa, o Fua, que menciona en otras versiones. Entonces, estas parteras que son mencionadas con su nombre, sí, recordemos que la Biblia, cuando menciona a alguien con su nombre propio, de alguna forma esto está honrando. Y aquí se honra a Cifra y a Púa. Se les honra por la labor que ellas hicieron, que cumplieron una misión, una labor, algo clave dentro de este tiempo. Porque la orden fue que si es que eran niños, si era varón, que le den muerte, que no lo dejen vivir. Pero si era una niña, entonces que sí viva. Había un temor aquí. No sabemos más allá si Faraón haya sabido algo más, porque recordemos que los hebreos sí sabían que vendría una simiente prometida. Los hebreos sí sabían que Dios prometió a Abraham que ellos llegarían a Egipto y que luego los rescataría. Por consiguiente, los hebreos, el pueblo de Israel, estaba esperando a su Salvador.
¿sí? No ignoremos eso, porque recordemos que justamente la historia está siendo contada en Génesis para nosotros conocer todas las promesas. Y este pueblo conocía las promesas. Por consiguiente, ellos sí sabían. Y ellos sabían que vendría esa simiente. No sabían cuándo. No sabían cuándo. Pero sí llegaría su momento. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas parteras? Estas parteras no obedecen la orden de Faraón. ¿Por qué razón? Porque esta orden iba en contra de Dios. Y aquí vamos a ver algo puntual, algo claro respecto a este tema. Esto es un ejemplo muy claro sobre la obediencia civil. Aquí tenemos que recordar algo. ¿Por qué las parteras no obedecen a Faraón? Porque esto iba en contra del propósito de Dios. ¿Era obedecer a Faraón y desobedecer a Dios? ¿O era obedecer a Dios y desobedecer a Faraón? Esto le podía haber costado la vida. Pero sin embargo, ellas decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en situaciones y circunstancias como estas, en las cuales nos toque obedecer a Dios antes que a los hombres, es válido. Así nos cueste la vida. Eso hay que tenerlo claro. Obedecer a Dios está siempre antes que obedecer a los hombres. Nosotros nos debemos a la obediencia civil, debemos obedecer civilmente a nuestras autoridades, debemos obedecer a todas nuestras autoridades civiles. Eso debemos tenerlo claro. Es más, el apóstol Pablo dice que debemos orar por nuestras autoridades. Debemos hacerlo, independientemente si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Nuestra misión como creyentes es orar por ellos. Sin embargo, ante un caso muy eventual, un caso muy particular, o un caso que pudiera suscitarse en este tiempo donde vemos que cada vez la maldad está aumentando más y más, podría suscitarse un caso específico donde haya un orden o un atentado y donde podríamos nosotros ser obligados a desobedecer a Dios. Si esto aconteciera, nosotros somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto sería afirmado después en el libro de los Hechos. Pero nos da una evidencia que fueron 2 mujeres que tomaron esta determinación, pudiendo haberles costado la vida. Sin embargo, Dios bendijo a estas 2 mujeres, a quienes su nombre queda grabado en las Escrituras por tantos años, mire. Y nosotros las recordamos por su obediencia a Dios. ¿Y cuál va a ser el favor de Dios? Versículo 20 dice, y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Porque las parteras se sometieron a la voluntad de Dios, se sometieron a las promesas de Dios. Porque era parte de la promesa de Dios que este pueblo se multiplique. ¿Cómo ellas iban a oponerse al plan de Dios? A que no se multiplique este pueblo. Si era parte de la promesa de Dios, parte del plan de Dios. Entonces vemos aquí la fortaleza, la fe de estas parteras que siguieron confiando en Dios y Dios las favoreció. Entonces, versículo 21 dice, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Tal vez ni familia quizás pudieron haber tenido, pero Dios prosperó sus familias. Dios les dio una familia. Y de ese modo es que Dios obra en favor de estas parteras. Entonces vemos que estos versículos que hablan desde el versículo 15 hasta prácticamente el final de este capítulo, es una honra a estas 2 mujeres. Quizás a veces ni lo tomamos importancia muchas veces cuando leemos. Pero ese es un ejemplo para, si hay mujeres que nos pueden escuchar a través de estos videos, que esto sirva de ejemplo. Sirva de ejemplo para las mujeres. Para nosotros los varones también, definitivamente que sí. Pero vemos aquí un ejemplo claro, donde a veces mucha gente dice, no, la Biblia discrimina a las mujeres, la Biblia es machista. Falso. Aquí se está honrando públicamente a 2 mujeres. Más bien, muchas veces la iglesia no toma en cuenta ello
y olvidamos y nos saltamos porque a veces estamos enfocados, como digo, más en personajes que en Dios mismo. Pero cuando empezamos nosotros a leer las Escrituras en una forma ordenada, nos damos cuenta que hay muchos pasajes donde hay personajes no conocidos quizás, pero donde Dios se glorifica. ¿Por qué razón? Porque Dios se glorifica aquí a través de Cifra y Púa y está glorificándose en una forma en la cual Él bendice a ellas por su obediencia, ¿sí? Y también aquí vemos pues la soberanía de Dios y cómo Dios puede hacer siempre lo que Él quiere, como Él quiere, a su manera, a su forma, y va a seguir según sus planes que son totalmente perfectos y nada se va a oponer contra Él. Esto mismo de querer matar a los varones va a suceder más tarde, ¿sí? Es un adelanto nada más esto en el Nuevo Testamento. Algo similar va a suceder en el tiempo cuando Jesucristo va a nacer. Está aquí previo al nacimiento de Moisés, pero en el Nuevo Testamento vamos a ver que previo al nacimiento de Jesucristo va a suceder algo similar. Por eso desde aquí ya vemos una prefiguración de Cristo en la vida de Moisés. Entonces, dice: Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Esa fue la determinación final. Vamos a ver nosotros mañana más tarde. Herodes va a decir algo similar, que sea muerto todo varón. Entonces, con esto hemos concluido el capítulo número 1. El día de mañana estaremos continuando con el capítulo número 2 y así sucesivamente con lo que viene a ser el libro de Éxodo. Si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a lo tratado el día de hoy o respecto al libro de Éxodo, no dude en dejar un mensaje para poder contestar esta pregunta y todos poder ser edificados. Hasta el día de mañana y que Dios los bendiga.